Porque la información no tiene límites, es veraz y oportuna. Domingo 7 Noticias, a la vanguardia de la información. Investigación, análisis, opinión con Nidia Hernández. Domingo 7 Noticias presenta Cucaramácara. Cucaramácara. D7 expresando tus sentidos. D7 expresando tus sentidos. Domingo 7 presenta Cucaramácara. D7 expresando tus sentidos. D7 expresando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto y estamos en Estudio D7 y es un placer para mí darle la más cordial de las bienvenidas esta tarde. Soy Nidia Hernández y les saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo en vivo desde este restaurante tan bonito que es Savistro, acá en Tehuacán, Puebla. Y también saludo, detrás de cámaras está Claudia González y por supuesto nuestro invitado de cada miércoles o jueves. ¿No está conectado? No está conectado. O sea, no estaba prendido. A ver, ahí está. Y saludo con muchísimo gusto esta tarde a Jesús Amador Hernández Barbosa. ¿Cómo estás? Nidia, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Claudia, buenas tardes. Y es que siempre ha sido bien rico platicar de política y cosas peores, así como también de eventos, sucesos, pero sobre todo lo que decíamos, circunstancias. Las circunstancias provocan que llegue quien no debe llegar, que esté quien ni siquiera nos imaginamos, que no lleguen gentes muy valiosas, que otros más los hayan hecho a un lado. Y es una parte de esta política de la que vamos a hablar en esta ocasión. Es una condición humana. Yo fui lector y sigo siendo lector del Hombre y sus circunstancias de Ortega y Gasset. Sabemos que el hombre está marcado por ello, porque muchas veces lo que te propones en la vida lo puedes lograr a través de los sueños, pero también lo puedes lograr a través de las circunstancias. Y lo que te propones muchas veces no lo logras, pero logras otra cosa. Sí, claro. Sí. Esa es parte de la conducta humana, parte de la cultura humana. Y Tehuacán no puede ser la excepción. Claro. Tehuacán está habitado por seres humanos. Y si hablamos de circunstancias políticas, Tehuacán tiene mucha tela de dónde cortar. Esta tarde quisiera dar el sentido pésame a la familia de Moisés Tejeda, Sí. Un amigo mío. Cuando yo fui diputado de la 49 legislatura, me tocó en suerte abrir el Ministerio Público Federal, siendo Procurador General de la República el doctor Sergio García Ramírez, que fue mi maestro de la universidad. Y se instaló
por primera vez en la Avenida Reforma, en el edificio Mendoza, el Ministerio Público Federal, y fue el primer agente del Ministerio Público, Moisés Tejeda. ¿A poco? Él fue el primero. Mira. Sí, después ya sabemos que fue notario y un hombre respetable aquí en Tehuacán, pero tuvo en suerte ese cargo y lo desempeñó con pulcritud, lo desempeñó con una gran calidad humana, y por eso quiero darle el pésame a su familia. Un fuerte abrazo y descanse en paz. En paz. Y el otro, nuestro amigo, un líder agrario a toda prueba, que también fue víctima de las circunstancias. Me refiero a César Montalvo Sandoval, quien muchos lo conocieron anoche que estuve en su velorio, muchísima gente, no solamente de Tehuacán, sino de la región y de Puebla, porque se ganó el cariño, se ganó el respeto de la clase campesina, por la cual luchó mucho al lado de mi padre, que ya era una persona grande de edad, pero que pudo lograr muchos beneficios para la región de Tehuacán, pero sobre todo para la Sierra Negra. Los cafeticultores en esa época luchaban por tener créditos y por llevar el producto al comercio, y se pidieron más de 500 millones de pesos en créditos, que era mucho dinero. Te estoy hablando de hace casi 35 años. Claro. Y esos créditos fueron impagables a través del Banco de Crédito Rural. Pero como era costumbre de la banca de embargar y de quitarles lo poco que tenían los campesinos, fue César Montalvo, un luchador social, para que se pudieran condonar el 100% de esos 500 millones de pesos. ¿Cómo crees? Son logros que no se dicen. Héroes anónimos. Héroes anónimos, y que ahí está la política, Nidia. Ahí está la política. No en andar repartiendo despensas, no en andar diciendo que yo quiero ser, no en las ocurrencias políticas de muchos que, por decir que conocen a tal o cual delegado, llegan a ser diputados. Él siempre quiso ser diputado federal o diputado al Congreso del Estado, y no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque se le atravesaron otros personajes, que voy a omitir su nombre, y que se le dio mejor a personas que no reunían los méritos o que no tenían esa capacidad de liderazgo o de reivindicación de las clases sociales, y que fueron los que abrevaron a los cargos de elección popular sin merecerlo. Y él que hizo escoleta, él que hizo méritos para llegar, nunca lo logró. Nunca pudo. Nunca pudo. No. Y estuvo dos veces a punto de ser diputado federal y 2 veces a punto de ser diputado local, y lo echaron abajo por los arribismos, por las arbitrariedades y por diputados que cuando llegaron a su cargo no hicieron absolutamente nada por Tehuacán. Y él, sin cargo, logró esa condonación, dentro de otras cosas que logró, de más de 500 millones de pesos a los cafeticultores de la Sierra Negra. Fíjate, yo siempre digo, bueno, ok, algún diputado, senador, lo que sea, ¿qué dicen que dan resultados? Yo soy de números. Dime qué has conseguido, vamos a hacer una lista realmente, ¿no? De lo que conseguiste y cuántos se vanaglorian, qué hacen y hacen. Y gente que no se vanagloria, que no sale, esos son los que hacen más. Sí, desafortunadamente, te vuelvo a decir, son situaciones que se dan de hecho y de derecho, que nosotros aquí en Tehuacán nos preguntamos de esos héroes anónimos, de esas gentes que luchan, de esas gentes que él, por ejemplo, si había una persona que caía
un exceso de la autoridad en sus atribuciones, iba y lo sacaba de la cárcel. Si había un campesino que estaba a disposición de la de tránsito de estatal o municipal, ahí iba él a defender a los campesinos. Esa labor es la que cuenta y la que conforma una personalidad política desde mi punto de vista. ¿Sí? No aquel que aparece en las campañas y que le pide a mami o que le pide a papi o que le pide a su padrino que le dé dinero para que pueda ser candidato a diputado federal, a presidente municipal. Eso denigra el ejercicio político. Por eso yo quiero hacer mención del contador Montalvo, que murió ayer y que fue un gran líder. Se nos fue por motivos de salud, pero queda su legado, queda en sus hijos, en su esposa, un gran orgullo de haber tenido a un verdadero líder agrario aquí en la región de Tehuacán y en el estado de Puebla. ¿A qué atribuyes que no pudo llegar? A las circunstancias, a esas circunstancias del arribismo, a esas circunstancias de que te doy tanto para lograr la diputación. Uy, no. La compra de candidaturas, me consta porque él me decía, Jesús, yo quiero ser diputado. Le dije, pues tienes todos los méritos, muévete. Y fue a ver en esa época a Melquiades Morales Flores. ¿Y sabes quién vino a subastar la candidatura? Eso sí lo voy a decir. ¿Quién? Jesús Morales Flores, el hermano de Melquiades Morales, vino aquí a Tehuacán. Dentro de la subasta de las candidaturas estuvo la de Álvaro Alatriste Hidalgo, que le dio lana para llegar a ser candidato. Ahí estuvieron, ¿sí? Ahí estuvo el y dio lana, y le dieron lana para las diputaciones y para las diputaciones federales y para las diputaciones locales. Y esa práctica no creas que ha terminado. Con el PAN, con el PRI, con Morena, sigue siendo lo mismo. Como dicen, más de lo mismo. Oye, eso le llamo yo circunstancias adversas. Y yo sí quisiera saber cómo en cuánto sale una candidatura. Pues no sabría decirte porque yo nunca la he comprado. Afortunadamente, cuando fui diputado, y de eso quiero hablar más adelante, cómo llegué a ser diputado, porque todos piensan que llegué porque mi papi me llevó a ser diputado. Yo fui diputado a los 22 años. Y otros vienen y subastan las candidaturas. Por dichos, costaba 2-3 millones de pesos. Pero hace tiempo, ahorita. Hace tiempo. Hoy no sabría decirte cómo se subastan porque no estoy dentro de ese argot de vergüenza que es el mercantilismo político. Pero yo sí te puedo decir que se venden en varios millones. Parte se la queda el delegado y parte la tiene que llevar a las dirigencias estatales. No creo que lleguen a las nacionales, porque ahí se cuecen otras cosas más importantes. Pero sí se sigue practicando esa situación y ya desde ahorita, ya como lo hemos dicho, ya se están apuntando muchos para ver quién va a ser el delegado, quién va a venir acá para empezar a ofertar las candidaturas. Pero es que entonces estamos hablando de gente que solo por el hecho de tener dinero ya puede acceder a puestos o cargos públicos y no precisamente la ciudadanía o el ciudadano de a pie como anteriormente era, el que había trabajado por su comunidad, el que estaba pendiente de lo que hacía falta, el que ayudaba. Hoy no. Sí. Tenemos el caso del Ayuntamiento de Tehuacán. Yo lo viví, lo vivieron mis hijos, que habiendo hecho méritos para poder lograr una candidatura, se la dieron a una persona que no hizo absolutamente nada, que era repudiado hasta por los mismos morenistas, y metieron al doctor Barroso. ¿Quién lo metió? Nacho Mier. ¿Por qué lo metió Nacho Mier? Porque era la persona idónea para poder hacer sus trapacerías y para ponerle piedras al gobernador del estado, y lo digo porque Nacho Mier es un tipo nefasto que le pone piedras al gobernador actual del estado de Puebla.
Y en todos lados. ¿Sí? Pone piedritas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la política. La política no es como queramos, es como es. Y esas son las circunstancias que envuelven a un ambiente político. ¿Y algún político que hayas conocido que, aparte de las circunstancias, haya sido acompañado de buenos hechos, capacidad, inteligencia y ganas de servir? ¿Algún qué, perdón? ¿Algún político que se haya coincidido y que haya llegado por circunstancias y por Muchos. actos buenos? Mira, dices algo bien importante. Muchas veces se dice en la actualidad que el viejo PRI fue corrupto. Sí es cierto, pero toda generalidad es mala. También dentro del PRI se logró la Secretaría de Educación Pública, se logró el Seguro Social, se lograron importantes instituciones del gobierno. No todo fue malo, Claro. ¿sí? Porque nada más vemos ópticamente, políticamente vemos lo malo, pero dejamos a un lado también todo lo bueno que se hizo. Aquí en Tehuacán ha habido políticos buenos y políticos malos. Y hay gente que, yo te puedo decir como ejemplo, y disculpa que lo diga así, mi padre, para haber llegado a ser político, ¿cómo surgió? Fue comisariado ejidal, fue representante de Miguel Alemán en el estado de Veracruz, hizo méritos y llegó a ser diputado local, y hizo una gran carrera para llegar a... Él nunca pidió ser diputado, fíjate. Nunca pidió ser diputado. Y se la dieron. ¿Por qué se la daban? Porque era el hombre que era un gran conciliador de la política en Tehuacán y su región, y en el estado de Puebla, y en el país. Díaz Ordaz le decía a Amador, eres el picapedrero número 1 de la política nacional. O sea, lo mandaban por delante. Lo mandaban, por ejemplo, si había problemas en Baja California, a ver, manden a la Apagafuegos, que era Amador Hernández, manden a hablar a los algodoneros, a Sinaloa, a Baja California Norte, a Mexicali, a Tijuana, al Valle de San Quintín, al Paralelo 28. Todo eso me tocó recorrerlo después. Fíjate. Y ahí estaba la labor de Amador Hernández. ¿Cuántos años fue líder sindical a nivel nacional? A nivel nacional, 5 años. Es que a mí se Pero fue coordinador de ligas de comunidades agrarias. No, pero es que Jesús, no hemos tenido un representante tehuacanero o un representante de esta zona poblano, representante a nivel nacional de un sindicato. Sí, pues él fue un gran, y le tenía una gran envidia, fíjate, los políticos de esa época, porque Amador Hernández, si tenía una gran pasión y la mantuvo hasta su muerte, fue defender a la gente más pobre. ¿Por qué defender a la gente más pobre? Porque él sufrió en carne propia la pobreza. Y decía él, para que puedas actuar y defender las causas más justas, tienes que conocer de cerca esas causas. Sí, claro. ¿Sí? Te voy a platicar una anécdota. A ver, cuéntame. Hazme viajar al pasado. Siendo yo diputado local, me dice, vámonos a México, Jesús. Y me fui manejando. Él poco o nada intervino en mi vida política. Y pasando a San Martín Texmelucan, me dijo, métete aquí, bájate y cómprate una bolsa de cacahuates, de esos cacahuates con cáscara. A él le gustaban mucho. Dice, cómprate, ahí hay unos bolillos y cómprate unos plátanos. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y me dice, que te partan, a ver señora, pártanos el bolillo. Dice, ahora mete un plátano con todo y cáscara y cómetelo. Le dije, papá, pues ¿cómo me voy a comer un plátano en un bolillo con todo y cáscara? ¿Sabes por qué no lo comes? Porque no has sufrido el hambre que yo sufrí. Porque no tienes hambre, claro. Y esa hambre que yo sufrí, por eso estoy y he luchado por los campesinos, porque sé lo que es sufrir
la privación a la vida. Claro. Y tú no, tú ya naciste en otras circunstancias. Él hablaba también de muchas de las circunstancias. Sí. Claro que no nos los comimos, pero dice, así mitigaba yo el hambre. Pero esta hambre física me dio el hambre de llegar a ser, hambre de ser. Por eso llegué y he llegado a donde he llegado. Porque para que un político llegue a ser importante, independientemente de todo, tiene que tener hambre de ser. Pero eso son circunstancias nobles para mí. ¿Qué diferencia hay en un político que llega y compra una candidatura y quiere ser político? Contestando tu pregunta, de que si hay gente que ha hecho méritos para llegar a ser importante en la vida nacional, hay muchos, pero hay también la gente más nefasta que ha llegado a ser político. Sí. Y terminando mi narrativa, me llegué a México y me dice, vámonos al restaurante Lincoln de la 16 de septiembre, donde había mariscos y había todo. Dice, aquí sí te gusta comer, ¿verdad? Aquí no hay bolillos con plátano, aquí, porque esta es la vida que te tocó a ti y la otra vida fue la que me tocó a mí. Tú has vivido y sientes los problemas de los campesinos porque has caminado a mi lado, pero hay gente que no siente los problemas de los campesinos, de los obreros, de la gente pobre de Tehuacán y de todos lados, porque no la ha vivido, no ha pasado hambre. ¿Sí? Entonces se necesita tener una visión diferente de lo que es el ejercicio político. ¿Sí? Y hay gente que a pesar de no tener carencias, ha llegado a ser también buenos políticos. Lo han llegado a comprender. Lo han llegado a entender. Han llegado a conjugar el quehacer político. Y así es la política. Así es en Tehuacán. Ha habido líderes muy importantes. ¿Quién no recuerda a Pepe Raich, a don José Raich aquí en Tehuacán? ¿Quién no recuerda a muchos líderes? Bueno, él no lo recuerdo, pero sí a su hijo, ¿no? Bueno, sí. Conozco a Pepe. Saludos, Inge. ¿Quién no recuerda a muchas gentes que lucharon porque se hicieran obras en Tehuacán? Si me permites, dice Pequeña Hermosa, así es, y tenía razón su padre. Dice Eric Semena, hola Eric, ¿cómo estás? Te mandamos también saludos, nos manda saludos. Saludos también para ti, Eric. Roberto Carlos dice, saludos campeones. Mándale un saludo a Roberto Carlos. Un saludo, Roberto. Mari Carmen Culebro, saludos Nidia y Claudia. Es un gusto escuchar cada semana a Jesús Hernández, siempre tan acertado en sus comentarios. Gran conocedor de la historia política de Tehuacán y su región. Te Gracias, manda saludos. Muy amables por sus comentarios. Y bueno, como cuáles estábamos, como cuáles buenos, como cuáles malos. Sí, y ha habido también gente muy negativa aquí en Tehuacán, ¿no? Hay gente que ha pasado sin pena ni gloria en los cargos de elección popular. Hay gente que fue presidente municipal y se cometieron muchas arbitrariedades, como la del periodista, de nuestro amigo, ¿nombre? Ahorita, Roberto Terán. Roberto Terán. Sí, Roberto Terán. Roberto Terán, mi solidaridad contigo, porque la libertad de expresión y el buscar la noticia es un gran mérito y es un gran orgullo para el que lo ejerce. Y no es posible que un grupo de empleados municipales a cargo de la insensibilidad política del presidente atropellen la libertad de expresión. Sí, si me permites comentar ese tema, fíjate que yo hablé con él, debo a ver cómo estuvo. Dice, no, pues es que yo iba a preguntar, había una entrega de uniformes y en esos momentos me dijeron que no, tú no, digo, pero ¿por qué tú no? ¿Fue personal o qué habías hecho? Dice, no, es que yo había cuestionado el por qué no se les había pagado a los policías y supongo que fue por eso. Entonces, como es tan importante para un político funcionario público entender que debe tener la piel gruesa como la de elefante, pero estos la tienen tan sensible, Chucho,
que no se le puede decir nada. Mira, afortunadamente las cabezas han aceptado tanto cuestionamientos como críticas, como señalamientos, lo han hecho bien. Pero pues estos mandos, o sea, utilizaron su uniforme para agarrar y sacarlo. Dice que le decía el director de seguridad pública, es mi dirección y acá yo hago lo que quiero, es mi dirección y qué, vámonos para afuera. Entonces yo le decía, a ver, ¿qué te hizo? Dice, no, pues es que me sacó, me esposó. No, a ver, ¿te esposó? No, no me esposó. Ah, bueno, no te esposó. ¿Qué hizo? O sea, dímelo, porque aquí las cosas se tienen que decir como son. O sea, no se le va a aumentar. A mí no me gusta ni aumentarle ni nada. O sea, ¿qué pasó? Palabra por palabra, cosa por cosa. No, mira, me puso la mano en la espalda como cuando se da una palmada, pero te empujan. A ver, esos son golpes y amenazas. Sí. Sí es agresión. Muchas veces la víctima no, no sentimos o justificamos una agresión. A mí me pasó cuántas veces me ha pasado por los medios de comunicación y hasta dices, no, pues a lo mejor porque yo tuve la culpa, ¿no? Cuando en realidad no. Nada justifica porque es nuestra libertad de expresión y es nuestra libertad de ejercer la comunicación, pero sobre todo de informar a usted. Así de buenas a primeras lo jalaron, para mí sí son golpes, porque un golpe no es, o sea, sí es agresión. Van a poner las denuncias, me dijo que ya las iban a poner el día de hoy acá en Tehuacán y a gobierno federal, y después de eso, pues ya a ver qué pasó. El doctor Alejandro Barroso sacó un comunicado por medio de comunicación social y de sus redes en donde iban a investigar. Yo creo que la foto es clara, no tienen nada que investigar. La foto es clara en donde lo llevan y así deberían de detener a los delincuentes, porque se ha disparado de tal forma que no tiene, o ese es su miedo para que un reportero no esté ahí. Entonces, no considero que sea de la forma adecuada, no lo hizo bien, echan a perder el trabajo de los demás por la ineptitud, cobardía, desconocimiento de un director de seguridad pública que no sabe ni dónde está parado, que no sabe cómo ejercer, pero que si alguien le señala, va y lo empuja. ¿Sabes qué ha pasado en algunas otras ocasiones? Me comentó otro reportero, me decía, fíjate que iba yo circulando y se me atravesó a alguien, tuvieron algún altercado, no choque, no nada, pero llegaron los de seguridad pública y no lo quisieron atender, no quisieron ni siquiera meterse porque dijeron, no, es el que le pega al patrón, no lo apoyes, vámonos de acá. Y se dieron la vuelta y se fueron. Entonces, eso marca no solo una desgraciadez en cuanto a su trabajo, sino que también un desconocimiento de cómo se debe realizar un trabajo. Como consultoras de marketing político, sabemos perfectamente lo que se debe y no se debe hacer. Tú, con toda la experiencia política, ¿jamás te hubieras atrevido a hacer algo similar? No, no, No es así. porque hay que conocer, uno puede tener desavenencias con una persona, pero sabe hasta dónde llegas. Mira, molesta la pregunta crítica, claro que molesta, pero la verdad tiene que salir ante todo. Claro, claro, Eso y es si lo que no se se debe frena hacer. ese tipo de acciones, caemos en un autoritarismo, caemos en una prepotencia, en una arbitrariedad que marca un precedente tremendo en contra del buen desempeño de un funcionario público y también la violación a las garantías individuales Sí, claro, claro. de las personas. En este caso, si tú estás haciendo un trabajo que consideras que lo haces bien, no tienes por qué sufrir vejaciones, ni empujones, ni que digan, es que medio le pegaron. No, o le pegaron o no le pegaron. Así No hay es. medias tazas. Aquí o se es o no se es. Y yo pienso que si hubiera sensibilidad dentro del ayuntamiento, estos malos funcionarios deben ser removidos de sus cargos y deben ser en todo momento sancionados administrativamente para no caer en lo penal,
si fueran gentes inteligentes en ese sentido. ¿Te acuerdas cuando anteriormente se decía así? Alguien tiene que pagar. Y acá es igual, ¿eh? Alguien tiene que pagar y se tiene que poner una cabeza. No hay de otra. Así es. No hay de otra. Si no lo hace el presidente de Tehuacán, va a crecer esto tanto que va a haber denuncias a nivel estatal, va a haber denuncias a nivel federal. ¿Qué necesidad? Ninguna. ¿Qué necesidad cuando no lo hizo Alejandro Barroso? Claro. Lo hizo el que debe pedir disculpas, aunque no estuvo directamente involucrado, es el presidente municipal. Pero deja tú las disculpas, que ejecute las cosas. Sí. Que lo saque. Para empezar. Para empezar. Y después los otros escalones, que son las sanciones administrativas, de ser removidos. Y mira, no es la primera vez que estos funcionarios de seguridad pública le generan problemas y conflictos al presidente. Ha habido más de 10 asuntos que los han manejado tan mal que se presta a malas prácticas, que se presta a malos resultados. Y si alguien te está tapando tu trabajo, si te está molestando de esta forma, ¿sabes qué? No tienes por qué mantenerlo ahí. Claro. Se hace lo necesario para sacarlo. Sí. Y yo creo que si un presidente, un buen gobierno tiene que cortar cabezas, todos hemos sufrido ese tipo de arbitrariedades. Sí, claro. Hay elementos de tránsito que son gentes muy buenas, muy condescendientes, pero hay verdaderos patanes. Sí. ¿Sí? Pero aquí hay un análisis importante. Ellos muchas veces hacen lo que se les dice. Ah, sí, claro. Son la proyección de sus jefes. Sí, 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 también. Si el presidente es un patán, el director de seguridad es igual y sus elementos son iguales muchas veces. O patanzotes. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un análisis de lo que estamos viviendo en Tehuacán y no permitir que la buena convivencia que debemos y el respeto que debemos tener todos los tehuacaneras se vulnere, se transgreda, ¿sí? Y no es porque sea nada más un reportero, sino que si se lo hacen a un reportero, que no se lo harán a los demás. No. Que no será con la ciudadanía y eso no se puede pan de hacer. Todos los días. Sí, la verdad es que sí. Tenemos comentarios, saludos y todo lo demás. A ver, déjeme, los leo. Sobre el comunicador Terán hasta las últimas consecuencias, que no se deje intimidar. Gracias, José Luna. Dice, y señor Jesús, ¿qué nos puedes hablar del informe del alcalde actual? Pues todavía no se da. Mari Carmen, José Luna, sí, buena pregunta, que habrá de informar Alejandro Barroso si no hay nada de avances. Eso yo creo que lo dejamos para la próxima semana. Lo dejamos, pero ya lo hemos dicho con antelación. En Tehuacán no hay obra pública. Hay obritas pequeñas. Hay inicios de obras que dan risa. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto multimillonario de más de 1,000 millones de pesos y seguimos siendo una ciudad de tercera o de quinta en el estado de Puebla, ¿sí? Entonces, con antelación lo puedo decir, ¿qué se va a informar? ¿Se van a maquillar cifras? ¿Se van a decir mentiras? ¿Se va a seguir con la inercia de dejar hacer, dejar pasar? Los tehuacaneros ya no nos chupamos el dedo. Sabemos cuando una autoridad está trabajando. No necesitamos que llegue el día del informe. ¿Sí? En Tehuacán sabemos que no se ha hecho absolutamente nada de acuerdo a lo que se ha manejado en dinero. Entonces, la sanción debe venir de la ciudadanía de Tehuacán, ¿sí? Pero esa sanción, para verdaderamente exigirles lo que deben hacer y sobre todo abrir los ojos en las próximas autoridades que vienen por delante. Fíjate que fue un año con Felipe Patjano, fue un año con la comisión transitoria, fue otro año con Artemio, 3 administraciones en una, pero llevamos prácticamente que 6, 9 años en los que el retroceso ha sido mayor. ¿Sí? No, las circunstancias
Son las circunstancias. Son las circunstancias. Son las circunstancias, pero decía Ortega y Gasset, que es el que promulgó ese estudio del hombre y de sus circunstancias, que las circunstancias se pueden cambiar. Todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar si queremos. Y si queremos, pueden prevalecer de la igual manera. Y yo me pregunto, los tehuacaneros vamos a querer otros 3, otros 6, otros 9 años de atraso, ¿sí? Porque viene gente, yo he conocido amigos que han venido de Atlisco, que han venido de otros lados, me dicen, oye, es que está mejor donde vivimos que Tehuacán. Sí, caray. Nos da pena. Bastante. ¿Algo más que quieras comentar? Nada, agradecerte, como siempre me siento muy contento, muy a gusto de estar en tu programa. Y yo creo que nos faltó muchísimo. Íbamos a hablar de mucha gente también de antaño, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Sí, vamos a dejarlo para la próxima. Ay, dice el adagio, más tiempo que vida, no es cierto. El tiempo es lo más valioso. Sí. Y hay que aprovecharlo. Sí, efectivamente, hay que aprovechar el tiempo. Gracias a Jesús Amador Hernández Barbosa por haber estado con nosotros y gracias a usted por el favor de su atención. Esto es un programa muy, muy especial porque hablamos de la política, lo mejor de la política y lo peor, ¿no? Lo peor de la política, no solo en Tehuacán, sino a nivel estatal y nacional. Gracias a Claudia González, detrás de cámaras. Yo soy Nidia Hernández. Nos vemos. Hasta la próxima.